Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu y hoy de Logos Astrológico y hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver pues con la técnica. Y por lo tanto vamos a hablar acerca de la polémica fundamental acerca de las casas, que desde mi punto de vista no reside en lo que se ha comentado eh, respecto de los distintos sistemas que podrían ser pues más válidos para poder pues levantar un tema desde el punto de vista de la astrología tradicional, sino que vamos a hablar pues de otros ítems en relación con las casas que creo que son más relevantes. De hecho, yo soy de parecer que el sistema de casas de signos enteros en realidad no es un sistema de casas, sino que es el sistema integral que define la relación entre los distintos elementos en la carta que obedecen pues a los distintos lugares que están en relación con las imágenes, que son los signos de dichos lugares, y en relación con los planetas, que son los agentes pues, que actúan las determinaciones en relación con esos lugares. Entonces, todos los sistemas de casa subsiguientes, los sistemas de cúspides intermedias, son sistemas que sirven para integrar el sistema integral dentro de una concreta explicación o dirección en función de los intereses pues, del astrólogo en un momento dado, sobre todo en cuestiones que son cuestiones pronósticas, ¿no? De todas maneras, bueno, vamos a empezar, nos vamos a meter al lío, que dicen los millennials, y vamos a hablar acerca de esta cuestión. Lo voy a hacer de tal forma que lo veremos a través de un cauce de polémico, y por lo tanto en donde veremos pues preguntas y respuestas, unas preguntas que fueron las que en su día pues en relación con uno de mis alumnos, una de las personas que en otros tiempos pues recurrieron a mí pues para desarrollar su aprendizaje en relación con la astrología tradicional. Y bueno, muchos de los que me conocéis, pues sabréis a partir de lo que estáis escuchando, pues porque actualmente pues tengo según qué posiciones, ¿no? Fue una discusión, pues creo que muy provechosa, tanto para él como para mí. Y bueno, seguimos actualmente pues interactuando, ¿no? Con lo cual seguimos pues en ese plano, ¿no? Seguimos en el plano de seguir pues explicando pues las bases de la astrología tradicional, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta polémica. Empezaba con una pregunta que me envió mi pupilo, en el que decía que Benezra indicaba que un planeta se encuentra mejor también, en ese caso, cuando se encuentra en una de las cardines o en uno de los lugares sucedentes de los cardines, ¿no? Los cardines son los ángulos de la carta. Entonces, me preguntaba acerca de qué significa eso de los lugares, ¿no? Entonces yo le contesté que en el texto de Benezra, cuando se menciona que un planeta se encuentra mejor cuando está en una de las cárdinas o en uno de los lugares sucedentes de ellos, que ello hace referencia a la ubicación de los planetas en las casas astrológicas dentro de una carta natal o una carta horaria, y para comprender a qué se refiere con lugares, pues sería necesario entender cómo se dividen y agrupan las casas astrológicas en la tradición astrológica. Bueno, ahí reside precisamente la cuestión en relación con los asuntos vinculados a las casas y sus significados tópicos, ¿no? Ya avanzamos que desde ese punto va a ir surgiendo pues toda una consideración muy amplia acerca de los significados asociados a los lugares y la manera en que se declinan esos lugares. Muy bien. El término lugares, en este contexto, es un sinónimo de casas astrológicas. En la astrología tradicional, una carta natal o una carta horaria se divide en 12 casas o lugares que representan diferentes áreas de la vida, y cada casa tiene un significado específico. La posición de los planetas en las casas influye en cómo se manifiesta su actividad. Muy bien. En aquel tiempo yo me hubiera referido probablemente a cómo se manifiesta su energía. En realidad, la traducción correcta de energía en griego, que no es unívoca en nuestra lengua. Hay una gran polémica, pues, sobre todo entre los
estudiosos pues, de Aristóteles, porque energía es una palabra muy, muy importante dentro de su física. La traducción de energía sería actividad, que durante mucho tiempo yo califiqué la energía pues, precisamente como el principio que determina la esencia, ¿no? Es decir, esa actividad pues, caracteriza la acción del ente pues, en el desarrollo de sus actividades a través de la causa eficiente, ¿no? De todas maneras, en este contexto nos referiremos a la palabra energía o energía pues como aquello, como actividad, como actividad. Muy bien. Los cardines son las casas angulares, que son las más poderosas y dominantes en una carta. Y estas casas pues, son clave en la astrología porque marcan las 4 direcciones cardinales del zodiaco y se corresponden a momentos importantes del día. El primer lugar pues representa el este, representa el amanecer y está asociada pues con el individuo, con el yo, con el cuerpo físico y con la personalidad, ¿no? Es la identidad, podríamos llamarlo así, imputada, como suelo hablar habitualmente, ¿no? Es ese el papel que nos corresponde a través de la manifestación o de etiqueta, a través de la cual pues se filtra pues nuestra identidad personal, ¿no? La casa 4 representa el fondo del cielo, está al norte, es el punto más bajo del cielo y se asocia con el hogar, pues las raíces, la familia y las circunstancias finales. La casa 7, que es el descendente, representa el oeste, representa el atardecer, está relacionada con las asociaciones, las relaciones, el matrimonio y los litigios, ¿no? Sobre todo y los compromisos. Y la casa 10, que está asociada al medio cielo, pues representa el sur, ¿no? Se encuentra al sur, es el punto más alto del cielo, y está vinculada con la carrera, el estatus social, las aspiraciones, el albedrío del individuo. Es el único lugar en donde nosotros ejercemos pues, nuestro albedrío, ¿no? Que libre o siervo, pues a fin de cuentas es aquello a través de lo cual nos determinamos, ¿no? Estas casas son las más influyentes y determinan áreas cruciales en la vida. Un planeta en una de las casas angulares se considera muy fuerte porque está en una posición de visibilidad y de acción directa. Los planetas en estos lugares tienen mayor capacidad de manifestar su influencia en la vida del nativo de manera concreta. Luego tenemos pues, los lugares sucedentes. Los lugares sucedentes pues, son las casas que siguen inmediatamente las casas angulares. Y esas casas también tienen influencia, aunque en menor medida que las angulares. Los lugares sucedentes son casas crematísticas, es decir, donde se consolidan las acciones pues, que se inician en los ángulos, ¿no? La casa 2 pues, sigue a la casa 1 y está relacionada con los recursos, las finanzas y el sustento material. La casa 5 sigue a la casa 4 y está asociada pues, con los hijos, está asociada con el placer, está asociada con los recursos asociados a nuestras propiedades y representa pues, también pues, las capacidades que hemos heredado, ¿no? Las capacidades que hemos heredado y por lo tanto pues, nuestros talentos. La expresión personal también. En ese sentido tiene que ver con el modo en que se expresa, ¿no? Es por su relación con el trígono, por su relación con trígono con el ascendente. El ascendente representa pues, la manifestación, la emergencia, el modo en que nos expresamos, ¿no? Y por lo tanto, pues por esa relación, la casa 5 pues tiene esa connotación. La casa 8 sigue a la casa 7 y se relaciona con la muerte, los bienes compartidos, las transformaciones y las herencias. Y la casa 11, pues sigue a la casa 10 y está conectada con los amigos, las alianzas, las esperanzas y los logros sociales. Bien, al referirme a la casa 8 quiero hacer una matización. Esa fue la contestación que yo le di in illo tempore, en aquel tiempo, que era como lo consideraba, bienes compartidos, transformaciones y herencias. En realidad lo que representa la casa 10 son los bienes detraídos, son aquellos, eso es lo que respalda pues a la acción que se nos impone a través pues de los compromisos y por lo tanto pues son los recursos que absorben pues esos compromisos en detrimento de los nuestros, ¿no? En detrimento de lo que necesitamos para sobrevivir. Por eso está asociada a la muerte, ¿vale? Entonces, la noción de transformación pues es una noción, podríamos llamarlo así,
pues eufemística para referirnos al proceso de muerte y renacimiento, ¿no? Que bueno, me habréis oído hablar en los últimos vídeos pues muchísimo acerca de temas relacionados con la muerte, temas relacionados con las transformaciones, porque hemos hablado pues acerca de Jung y hemos hablado también pues acerca de la alquimia. La alquimia, pues, y tanto en la alquimia como en Jung, lo relacionado pues con la casa 8 pues está muy presente precisamente. Bien, ya veremos que tiene también cierta importancia esa variación. Hoy en día no definiría por lo tanto la casa 8 como lo hemos estado explicando. Un planeta en una casa sucedente todavía tiene fortaleza y capacidad de influencia, aunque no una capacidad tan dominante como en una casa angular. Sin embargo, su influencia pues sigue siendo activa y sigue siendo dinámica. Los lugares cadentes son las casas menos influyentes, en teoría, en la astrología tradicional, o menos influyentes porque sí que influyen. Es decir, las casas cadentes son casas de reversión y por lo tanto casas que están relacionadas pues, con nuestras pérdidas, ¿no? Tanto la 12 como la 3, como la 6, como la 9. Lo que pasa es que pérdidas en relación con diferentes instancias, ya lo veremos. La casa 3 sigue a la casa 2 y está asociada pues, con la educación, está asociada con la comunicación, con las creencias, con los hermanos, es decir, con nuestros coetáneos, con los viajes cortos, con nuestro entorno cercano. La casa 6 está, la casa 3, tal y como yo lo entendía en aquel tiempo, pues sigue a la casa 2 y por lo tanto al seguir a la casa 2, pues de alguna manera está relacionada con pensaba yo, está relacionada con el modo en que nosotros gestionábamos nuestros bienes, ¿no? El entorno en donde habitualmente tenemos que departir con los demás, ¿no? La casa 6, en este contexto, seguiría a la casa 5 y estaría relacionada pues, con la enfermedad y con el trabajo subalterno. Y también pues, con las limitaciones, los perjuicios y el dolor y el infortunio, ¿no? Que también era un concepto pues, que tenía en aquel tiempo pues, establecidos en criterios que son diferentes a los que sostengo ahora. En realidad ya os avanzo que toda polémica va a surgir precisamente por la ubicación en relación pues, con las casas cadentes dentro del sistema tradicional. La casa 6, como estábamos diciendo, se seguía en ese esquema que yo tenía establecido en aquel tiempo a la casa 5. La casa 9 seguiría a la casa 8 y estaría vinculada pues, con los largos viajes, las peregrinaciones, la filosofía, la religión y podríamos decir que los estudios superiores consideraban aquel tiempo. Pero sobre todo es donde nosotros aplicamos, pues, o ponemos a prueba nuestras creencias en relación con la casa 3, de la misma manera que en relación con la casa 1, donde ponemos a prueba nuestra identidad pues, en la casa 7. Es decir, poner a prueba es aquello que está en relación pues, con la posición. Y la casa 12 pues sigue a la casa 11 y está relacionada con los enemigos ocultos, con nuestras propias falencias y debilidades, con la ruptura de nuestros propósitos en relación con nosotros mismos y las limitaciones y los retiros, ¿no? En ese contexto, repito, pues estaba vinculado a la casa 11, como si dijéramos, son aquellos entre los que se relacionan con nosotros, ¿no? Casa 11, pues aquellos que quieren nuestro mal, ¿no? Las casas cadentes son menos influyentes y en general los planetas que se encuentran en estas casas están más debilitados. Nos llevan por el mal camino, nos llevan por vías pues, torticeras, ¿no? Incluso la 9, incluso la 3. Ya veremos en su momento cuando hablemos acerca del significado de las casas más en profundidad porque eso es así. No tengo demasiado tiempo para poderlo explicar porque quiero ilustrar toda esta polémica y la verdad es que fue una conversación pues, que se mantuvo a lo largo de varias semanas porque fue por escrito y por lo tanto pues, fue bastante prolija, ¿no? ¿Por qué un planeta está mejor en las casas angulares o sucedentes? Cuando en este contexto se indica que un planeta está mejor en las cárdinas, en las casas angulares, en los lugares sucedentes, está señalando que los planetas tienen más poder y visibilidad en esos lugares. En las casas angulares pues están en una posición dominante, tienen más capacidad para actuar de manera inmediata y visible en los asuntos de la vida que rigen.
Las casas sucedentes, aunque no son tan fuertes como las angulares, pues allí los planetas en casas sucedentes también tienen influencia y capacidad de manifestar sus cualidades, porque es donde se ha consolidado aquello pues, que se ha iniciado pues, en las casas angulares. Y por lo tanto, pues son casas que tienen que ver pues, con los recursos, son lugares que tienen que ver con los recursos. Aquel tiempo decía casas, ahora diría lugares, repito. Un planeta en una casa cadente, en cambio, tiene menos poder o tiene más poder para causar reversiones, dolores y retiros, y tiene menor capacidad de acción, lo que debilita su influencia en términos generales. Entonces, cuando mencionamos que un planeta se encuentra mejor en uno de los cárdines o en una de las casas sucedentes, estamos hablando de que las casas astrológicas angulares, la 1, la 4, la 7 y la 10, y las casas sucedentes, la 2, la 5, la 8 y la 11, son lugares en donde se actúa y se cosecha aquello que se actúa. Por lo tanto, en la 11 nosotros cosechamos lo que hacemos en la 10. En la 5 nosotros cosechamos, en la 5 nuestras raíces cosechan pues aquello que son sus dulces frutos, ¿no? Nuestros compromisos cosechan de nosotros normalmente a nuestro perjuicio, de acuerdo por recursos en el ámbito de la casa octava, y nosotros pues cosechamos lo que necesitamos para sobrevivir pues en el ámbito de la casa 2, con lo cual son casas en donde vemos pues una consolidación, vemos sustancia en relación con nuestras acciones. Un planeta colocado en una de estas casas tiene más poder para manifestar sus cualidades y ejercer su influencia. En la astrología árabe se decía que eran casas de progreso, que eran casas pues crematísticas. Frente a las acrematísticas o no rentables, la traducción de crematístico sería rentable. Acrematísticas serían casas no rentables, que serían los 3, la casa 3, la 6, la 9 y la 12, y los planetas allí pues son no rentables, no representan costes, ¿no? Y están relacionados siempre con los costes. Por lo tanto, las casas angulares y sucedentes se consideran más favorables porque dan a los planetas una mayor capacidad de manifestar su energía y de controlar los asuntos que rigen. Entonces mi corresponsal pues me contestó que él tenía entendido que las casas cadentes se llamaban así porque caían de las casas angulares. Se preguntaba a él si era correcta, de hecho lo decía, lo tengo aquí apuntado, ¿era correcta mi percepción? ¿Era incorrecta mi percepción? Y me indicaba, pues creo haber leído que una casa cadente y una sucedente más la angular conforman la tríada de un ángulo. ¿Y es correcto o incorrecto? Me preguntaba. Y yo le contesté, tu percepción no es incorrecta en absoluto. De hecho, es bastante precisa y está en línea con las enseñanzas tradicionales de la astrología. Acto seguido dije, pues vamos a aclarar los conceptos de casas cadentes sucedentes y cómo estas casas se relacionan con las casas angulares para formar la tríada de un ángulo, ¿no? En la astrología tradicional, las casas se agrupan en 3 tipos, angulares, sucedentes y cadentes, como hemos estado comentando. Estas categorías no solo están relacionadas con su ubicación en la carta, sino también con la dinámica de poder y la capacidad de los planetas para influir de manera más directa o indirecta en los asuntos que rigen, ¿no? Las casas 1, 4, 7 y 10, como estábamos comentando, son casas angulares. Y se las llama así porque están ubicadas, como estábamos comentando, en el este, en el sur, en el oeste y en el norte, desde nuestra posición. Esto varía en el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur, si nosotros queremos ver a los planetas, si queremos ver pues, la eclíptica, mirarla desde la Tierra, deberíamos dirigir nuestra mirada hacia el norte. Mientras que estando en el norte, si queremos observar pues, el discurrir de los planetas, pues en el cielo tenemos que mirar hacia el sur. Entonces ahí se da esa variación, ¿no? Se da esa variación. Son las más poderosas en términos de manifestación y acción directa. Los planetas en estas casas pues, tienen más influencia y visibilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de las casas sucedentes, pues son la casa 2, la 5, la 8 y la 11. Y son llamadas así porque siguen inmediatamente a las casas angulares, como estábamos comentando. Luego las casas 3, 6 y 9 pues son las casas cadentes porque caen de las casas angulares. Y el término cadente proviene del latín cadere, que significa caer, lo que describe que estas casas caen en poder al estar situadas justo después de una casa sucedente, le dije yo. Y no,
sea, no están después de una casa sucedente, sino están antes de una casa angular. Ese detalle es importante. Pero yo en aquel momento indicaba que estaban después de una casa sucedente y están relacionadas con la disminución de la energía o la reversión energética, la reversión de la actividad. Ahí estamos viendo pues una reversión de la actividad. Los planetas en estas casas tienen menos capacidad para manifestar su influencia de manera directa o fuerte, y la energía de estas casas es más dispersa o menos enfocada. Entonces yo le decía tu comprensión de las tríadas de las casas es absolutamente correcta. Cada casa angular está acompañada de una casa sucedente y una casa cadente, y juntas forman una tríada que está vinculada a un ángulo específico de la carta natal. Y la explicación que daba era la siguiente. Tríada del ascendente, ángulo este, tiene una casa angular, una casa sucedente y una casa cadente. Y lo indicaba como si fuera un cuadrante, no como si fuera una tríada. Lo indicaba diciendo, la casa angular es el ascendente, la casa 2 pues son los recursos y las finanzas, la casa 3 la educación, los coetáneos y las personas que forman parte de nuestro entorno cercano, y también pues indiqué los viajes cortos. Eso es un tópico asociado a casa 3, pero que tiene unos visos un poco, podríamos llamarlo así, sospechosos. Esta tríada está vinculada al yo, le decía, y a los asuntos personales. La casa 1 representa el cuerpo y la personalidad, la casa 2 representaría los recursos materiales que sustentan al individuo, y la casa 3 la manera en que se comunica y se relaciona pues, en su entorno cercano. ¿Vale? La tríada del fondo del cielo estaría relacionado con el ángulo norte, y estaríamos hablando de la casa 4, el hogar y las raíces, la casa 5, pues los bienes que respaldan pues, las propiedades y lo que está relacionado con lo que nos es propio en términos genéticos, con nuestros hijos también está relacionada por estos motivos, también con el placer por la concordancia que hay entre la casa 5 como recursos propios y la casa 5 pues como el lugar en donde disfrutamos de nuestra tranquilidad, reposamos en nuestra propia naturaleza, ¿no? Reposamos en función del mandato, ¿no? La casa 6, que yo en esos momentos pues asociaba a la tríada del fondo del cielo, estaría hablando del padecimiento, los padecimientos, estaría hablando del infortunio. Si esta tríada estaría vinculada a asuntos privados y familiares, desde esa perspectiva, así es como yo lo entendía. La casa 4 representa el hogar, la casa 5 representa a los hijos y la casa 6 el trabajo subalterno, el dolor, el sufrimiento pues, y las enfermedades que sufrimos, ¿no? Luego tendríamos la tríada del descendente, que es el ángulo oeste, y ahí estaríamos viendo pues, relaciones y asociaciones, también compromisos, también lo que tenemos que enfrentar, también aquello a lo que nos tenemos que ajustar, que es lo que representa la casa 7. La casa 8 representaría, en aquel tiempo decía, bienes compartidos, ¿de acuerdo? Pero hoy diría detracción de nuestras propias necesidades, o lo que respalda el compromiso, en detrimento de nuestra manifestación primaria, y también pues, procesos de muerte, y lo que está relacionado también pues, con los recursos, como estaba comentando, los recursos detraídos, ¿no? Por lo tanto, aquello de lo que no podemos disponer cuando estamos interactuando con el otro porque ha sido absorbido por las circunstancias que tenemos que enfrentar. Y luego pues se hablaba de la casa cadente, la 9, como viajes largos y filosofía. Entonces esta tríada estaría vinculada desde esa perspectiva a asuntos relacionales y sociales. La casa 7 representa las relaciones y asociaciones formales, la casa 8 las posesiones del otro en detrimento de las nuestras, y las transformaciones profundas, ¿no? Y tan profundas como que la transformación de nuestro paso, como dirían los ingleses, passing away, ¿no? Es decir, pasar pues, más allá. Y la casa 9, que es la expansión del conocimiento y las creencias. Luego tendríamos la tríada de medio cielo, casa angular, carrera, estatus y decisiones. Decisiones pues, orientadas por nuestro albedrío. Luego tendríamos pues, una casa sucedente, nos estaría hablando acerca pues, de las esperanzas, los pronósticos que tienen pues, nuestras acciones deliberadas, también las personas que nos ayudan, que nos apoyan, y también pues, los éxitos que obtenemos, ¿no?
Está también relacionado pues, al lugar en donde nosotros nos sentimos reconocidos en nuestra identidad, no la identidad del ascendente, que es es una identidad imputada, sino una identidad sobrevenida a partir de estas decisiones, ¿no? Y la casa duodécima pues representaría el retiro, ¿no? Y representaría pues nuestras debilidades, nuestras tribulaciones, nuestros enemigos, ¿no? Esta tríada pues está vinculada a los logros públicos, ¿no? Está relacionada al estatus social, decía yo. La casa 10 es el punto más visible de la carta, está relacionada con la carrera y con la ambición. Y la casa 11 con las amistades y con aquello que respalda, ¿de acuerdo? Pues nuestra carrera, que de alguna manera también representa pues aquello hacia lo que nosotros proyectamos pues nuestros objetivos, ¿no? Nuestras esperanzas. Y la casa duodécima estaría relacionada con las limitaciones y los retiros de la vida pública. Por ejemplo, la cárcel, a donde tendrían que ir unos cuantos políticos. Pero bueno, en fin, en ese sentido vemos por qué tantos políticos tienen planetas y el Sol, por ejemplo, en la casa duodécima, ¿no? Razón por la que las casas cadentes caen de las angulares. En aquel momento la explicación que yo di es que la razón por la cual se llaman casas cadentes es porque estas casas caen en influencia y poder después de las casas angulares. En términos astronómicos, esto tiene que ver con el movimiento diurno de la Tierra. Las casas cadentes son aquellas que desde la perspectiva del observador en la Tierra pues están descendiendo hacia el horizonte o alejándose del punto angular, ¿no? Lo que simboliza una disminución de la energía. Por lo tanto, en astrología tradicional, esta caída simbolizaría que las casas cadentes no tienen la misma fuerza que las casas angulares ni la persistencia ni de las casas sucedentes. Son momentos de transición y preparación en los que la energía se está disipando y redistribuyendo antes de llegar a un nuevo punto angular. En conclusión, lo que yo le dije es que había captado muy correctamente el concepto de las casas cadentes y su relación con las casas angulares y sucedentes. Las casas cadentes, le indicaba, se llaman así porque caen de las casas angulares perdiendo fuerza e influencia. Cada casa angular forma una tríada, con una casa sucedente y una casa cadente, lo que describe un ciclo energético: el inicio angular, el desarrollo, la consolidación, la caída o disolución. Era erróneo, de hecho, considerarlo de esa forma. No es erróneo en todo sentido, pero sí es erróneo en concreto en relación con la pregunta que me planteaba pues mi contraparte, ¿no? Este ciclo es fundamental en la astrología tradicional para entender cómo los planetas actúan de manera más fuerte o débil según la casa en la que se encuentra en la carta natal. Bueno, yo le envié esta digresión y recibí, pues al cabo muy poco tiempo, la verdad, pues una respuesta en donde me decía pues que él creía que sí, debía estar equivocado si yo tenía razón, porque su comprensión de la tríada del ascendente era que la tríada del ascendente no era la 1, la 2 y la 3, sino la 12, la 1 y la 2. Y además consideraba que era por efecto del movimiento primario. Primero se elevó el signo que pasa al 12º lugar y ocupó el lugar primero en el signo siguiente, y ocupó el lugar, el signo siguiente, ocupó el lugar 1, el signo siguiente. Es decir, si decimos un ascendente Tauro, pues si el ascendente Tauro pasa a la casa 12, pues Géminis pasa a la casa 1, y el que era pues Cáncer como casa 3, pues pasa a la casa 2. Por lo tanto, él consideraba que la tríada ascendente, o pensaba en tiempos, pues que era la 12, la 1 y la 2. Y el fondo del cielo, la 3, la 4 y la 5. El descendente, la 6, la 7 y la 8. Y el medio cielo, pues la 9, la 10 y la 11. Entonces yo pues le contesté, le dije, bueno, pues tu razonamiento es interesante y tiene sentido desde la perspectiva del movimiento primario de los signos, pero se diferencia de la clasificación tradicional que se basa en la dinámica de las casas angulares sucedentes y cadentes. Le indiqué. Vamos a aclarar la diferencia, le dije, y por qué tu comprensión, aunque lógica, no coincide con la estructura tradicional de las tríadas de las casas en la astrología clásica. Lo que él describía se basaba en el concepto del movimiento primario, que es el movimiento diario aparente del cielo,
donde los signos del zodiaco pues parecen elevarse por el horizonte este, pasar por el medio cielo y luego descender por el oeste hasta el fondo del cielo. Este movimiento primario es lo que hace que los signos vayan rotando a través de las casas a lo largo del día. En la interpretación que él propone, la casa 12 es el signo que se eleva antes de la casa 1 y por lo tanto él lo consideraba como parte de la tríada del ascendente, ya que es el signo que precede al ascendente en el movimiento primario. La casa 1, ascendente, sería la casa angular, la casa 2 sería la casa en elevarse a continuación, sería la sucedente. Lo mismo implicaría para todas las otras tríadas. La casa 3 precedería a 4, fondo de cielo, la casa 6 precedería al descendente y la casa 9 pues precedería al medio cielo. Bien, yo le decía que no era incorrecto si lo abordamos desde el punto de vista del movimiento primario. En efecto, la casa 12 precede al ascendente y cuando el ascendente se mueve hacia la casa 12 en el movimiento primario, pues el siguiente signo ocupa la casa 1. Sin embargo, y yo le decía, este enfoque no es la forma en que se agrupan las casas según la astrología tradicional. Ese es el error. La visión tradicional nos habla de casas sucedentes, angulares y cadentes. Y las tríadas no se definen por el movimiento primario, le decía yo, sino por el orden dinámico de las casas y cómo éstas actúan en términos de su influencia y poder. Entonces, las casas estarían agrupadas por cómo siguen o caen en relación con las casas angulares, que son los puntos más poderosos. La diferencia clave entre movimiento primario versus estructura de las casas, le decía yo, es que el movimiento primario describe cómo los signos se elevan y descienden por el horizonte debido a la rotación de la Tierra. Este es un movimiento diurno, lo que significa que cada signo pasa por las 12 casas a lo largo de un día. Según este movimiento, es cierto que el signo que está en la casa 12 se eleva antes de que llegue el ascendente a la casa 1. Y el siguiente signo en el ciclo pues ocuparía la casa 2. Sin embargo, esta visión se enfoca en el orden de ascenso de los signos, decía yo, no en la estructura tradicional de las casas en términos de influencia astrológica. En la clasificación tradicional de las casas, la 12 no se incluye en la tríada ascendente, decía yo, porque es una casa cadente y tiene menos poder en comparación con la casa 1, que es angular, y la casa 2, que es sucedente. La casa 12 es más una casa de preparación o transición antes de la llegada al ascendente, que es el inicio del ciclo. En la astrología clásica, le decía, el poder de las casas se basa en cómo siguen o caen de las casas angulares, no en cómo se elevan por el horizonte debido al movimiento primario, cual es una indicación claramente errónea. La casa 1 es poderosa porque es el ascendente, el punto donde los planetas son más visibles y marcan el inicio de la vida o el ser. La casa 2 es sucedente porque continúa los temas del ascendente. Y en esta comprensión que yo tenía, pues la casa 3 es cadente porque se está alejando de ese punto de poder. Por lo tanto, aunque el movimiento primario afecta a cómo percibimos el ascenso de los signos, en términos de influencia astrológica, las casas se dividen en angulares, sucedentes y cadentes en función de su poder relativo, no de su orden de ascenso. Entonces yo le decía que aunque el razonamiento sobre el movimiento primario es lógico y tiene una base astronómica, en la astrología tradicional las tríadas, le decía, se agrupan de manera diferente. La casa 12 no es parte de la tríada ascendente, sino una casa cadente, lo que indica que su influencia es más débil. Las tríadas de las casas angulares se forman con una casa angular, una sucedente y una cadente, que siguen en orden dentro de la estructura de la carta natal, pero basándose en su influencia astrológica, no en su movimiento aparente. Si bien ambos enfoques tienen sentido en sus propios contextos, la astrología clásica utiliza la estructura basada en influencia y poder para definir las tríadas, mientras que el movimiento primario describe el ascenso y descenso de los signos en el ciclo diario. Deslicé en mi contestación muchos errores, ¿no? O al menos errores muy graves, que es donde se centra precisamente todo el nudo pues, de este vídeo, porque, bueno, pues la contestación y el desarrollo pues, de la argumentación de mi pupilo pues me llevó a reconsiderar muy seriamente esa posición en esos momentos y de alguna forma pues rectificar en mi concepción acerca de las casas. Y además, pues esta concepción que yo sostenía en aquel tiempo pues está totalmente en línea con la visión dominante acerca por parte de los astrólogos tradicionales, ¿no? O la mayor parte de los astrólogos sedicentes tradicionales, ¿no?
La contestación que él me dio decía, yo pensaba que las casas eran establecidas en relación al movimiento primario, precisamente. Y me daba la explicación, porque cada casa aglutina 2 horas planetarias, es decir, la casa 12 es la primera y la segunda hora del día, y la casa 6, por ejemplo, pues es la primera y la segunda hora de la noche. El movimiento secundario, lo que yo indicaba en términos de significados simbólicos y poder, movimiento secundario, es el que establece signo 1, comienzo de la primavera, signo 2, primavera, signo 3, caída de la primavera, signo 4, comienzo del verano. No tiene que ver con el orden de las casas, con el movimiento diario, decía él, sino que tiene que ver con el movimiento anual. Una sucesión de 1, 2, 3 tiene que ver con un movimiento anual. Entonces me decía que él pensaba que yo confundía el movimiento anual, que es como yo lo describía, un signo móvil, un signo fijo y otro dual, y que habla del movimiento del Sol, y que lo confundía, decía, con el ciclo diario, que es el que define los significados de los lugares. Entonces me pedía que entráramos en una conversación para aclararlo. Y yo le di las gracias por tu detallada explicación y planteamiento. Vamos a aclarar la diferencia, le dije, entre el movimiento primario y el movimiento secundario, y cómo estos se relacionan con la división de las casas astrológicas y el zodiaco. Movimiento primario, las casas astrológicas, el movimiento primario de las casas astrológicas, efectivamente, la comprensión del movimiento primario en relación con los significados y con las casas le indiqué es absolutamente correcta, ¿vale? Las casas se definen por la ubicación y por los tiempos en relación con el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Obedece al movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje, que hace que estando nosotros sobre ella, pues nos dé más bien la sensación que es el cielo el que se mueve ante nuestros ojos, sentido inverso, ¿no? Y le decía que ciertamente el movimiento primario es el ciclo diario en que la Tierra rota sobre su eje, y desde nuestra perspectiva las estrellas y los planetas pues parecen moverse de este a oeste, ascendiendo en el este, pasando por el medio cielo, descendiendo por el oeste y llegando al fondo del cielo, al norte. Este ciclo diario es lo que define las casas astrológicas, ciertamente, se lo concedí. Las 12 casas astrológicas representan divisiones del cielo en relación con este movimiento diario y están asociadas a la rotación terrestre que completa una vuelta completa cada 24 horas. Esto simboliza que cada lugar pues, corresponde aproximadamente a 2 horas planetarias. La casa 12 representa las 2 primeras horas después del amanecer, cuando el signo que está en el ascendente empieza a moverse hacia el 12º lugar. Y ciertamente, le dije, estás en lo correcto, cuando hablas de que la casa 6 representa las 2 primeras horas después del anochecer como parte de la rotación de la Tierra, lo que hace que las casas pues caigan según el ciclo diario. En ese sentido, pues tengo que darle la razón, porque ciertamente es así. Este ciclo definido por el movimiento primario es el que establece los significados de los lugares astrológicos en relación con el cielo visible, como bien indicas, le dije. El ascendente es el punto en el que los planetas y los signos se elevan por el horizonte, mientras que el medio cielo es el punto más alto del viaje pues, durante el día. Entonces, por otro lado, el movimiento secundario está relacionado con el movimiento anual del Sol y el zodíaco tropical. Y este ciclo refleja el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra y es lo que define las estaciones del año y los signos zodiacales. El primer signo del zodíaco, Aries, marca el comienzo de la primavera cuando el Sol cruza el punto vernal en su ciclo anual. Luego el zodíaco progresa a través de los signos fijos y mutables, como él indicaba, siguiendo el curso de las estaciones. Primavera, que es Aries, Tauro y Géminis; verano, que es Cáncer, Leo y Virgo; otoño, que es Libra, Escorpio y Sagitario; e invierno, que es Capricornio, Acuario y Piscis. El movimiento secundario se refiere al ciclo anual del Sol, como bien indicaba él, a través de los signos, que es lo que estructura las estaciones y define las características estacionales de los signos zodiacales. Y aquí es donde está la diferencia clave.
El movimiento primario es diurno, basado en la rotación de la Tierra, y es el que define las casas astrológicas, porque está definido pues, en función del movimiento de la Tierra. Y define, pues, por lo tanto, los lugares en el zodiaco. Es decir, a medida que la Tierra rota sobre su eje, los signos zodiacales y los planetas parecen ascender y descender, marcando los ángulos, ascendente, medio cielo, descendente y fondo de cielo, y las divisiones de las casas. Y estas casas pues, están basadas en el paso diario de los planetas y los signos por el cielo, y cada casa dura aproximadamente 2 horas. Bueno, depende de la latitud, ¿no? Vemos pues que en algunos casos pues, puede llegar a durar pues muchísimo más, ¿no? Si estamos, por ejemplo, hablando pues de la extensión de las casas, por ejemplo, cerca del círculo polar ártico, ¿no? El movimiento secundario es anual y está, sin embargo, relacionado con el viaje aparente del Sol a través del zodiaco, lo que define las estaciones y la progresión de los signos zodiacales a lo largo del año. Y este movimiento es el que define el comienzo de las estaciones, como el inicio de la primavera con Aries, y su progresión a través de los signos cardinales fijos y mutables, decía. La palabra cardinal, que ya veremos que es una palabra que yo he botado totalmente de mi lenguaje cuando nos referimos a los signos. Yo digo siempre signos móviles o convertibles, o signos equinocciales, o signos solsticiales. Pues los signos móviles son los signos tropicales. Son los signos pues Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. No me refiero a ellos como cardinales porque las cardinales están en relación con la orientación desde la Tierra. Los puntos cardinales son el norte, el sur, el este y el oeste, obviamente en relación con nuestra posición y no en relación con los signos, que es aquello que estamos observando. Y por lo tanto, por eso no digo cardinales fijos inmutables, como sí decía en otros tiempos. Muy bien, aunque ambos movimientos son esenciales para la astrología, se aplican en diferentes contextos. Le decía yo. Los lugares se establecen con el movimiento primario y son las divisiones del cielo que determinan cómo los planetas y los signos influyen en áreas específicas de la vida en función de su paso diario por el horizonte y el cielo. Y los signos zodiacales se relacionan con el movimiento secundario, que establece las características estacionales y el ciclo anual del Sol. Por lo tanto, los lugares no se definen en función del movimiento secundario, ciclo anual, sino por el movimiento primario. Y como él indicaba correctamente, pues el movimiento primario es lo que asigna a cada casa aproximadamente 2 horas del día o de la noche. Y las casas 12 y 6 son las primeras 2 horas de la mañana y en la noche, respectivamente. De la misma manera que las 2 horas siguientes, a partir del mediodía, pues es lo que nosotros llamaríamos pues la casa 9, la casa 9 la casa del dios, que es el nombre que le daban Zeus los griegos. Por lo tanto, la comprensión que él tenía sobre el movimiento primario que define las casas astrológicas era correcta. Es el ciclo diario que organiza los significados de las casas y su relación con la vida cotidiana, basado en cómo los signos y los planetas ascienden y descienden durante el día. Por otro lado, el movimiento secundario es el que regula el ciclo anual del Sol y los ciclos y los signos zodiacales, que están asociados con las estaciones del año y la progresión de los signos a través del zodiaco. Por lo tanto, ambos movimientos, primario y secundario, el primario vinculado a la rotación de la Tierra sobre su eje y el secundario vinculado a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, son fundamentales en astrología, pero aplicados en diferentes niveles. El primario define las casas y el secundario regula el zodiaco y las estaciones. Muy bien, y entonces él me dice, bueno, perfecto. Entonces, si tomamos el movimiento primario, tenía razón, ¿no? En relación con la sucesión de casas, ¿no sería correcto tomar la tirada del ángulo de ascendente como 12, 1 y 2? Dado que ese es el orden primario tomando cada ángulo como eje, y me lo ponía en mayúsculas. Muy bien, es cierto, tu razonamiento, le contestaba yo, tiene una base lógica al considerar el movimiento primario y cómo las casas y cómo los signos y las casas se suceden en relación con el horizonte. Desde esta perspectiva, el movimiento diario de la rotación de la Tierra, en esta condición, es cierto que el signo que está en la casa 12 se eleva justo antes de pasar al ascendente y luego el signo siguiente se mueve desde la casa 2 a la casa 1.
Y este es el orden en el que los signos y las casas pasan por el horizonte, lo puse entre comillas, en su ciclo diario, lo que lleva a pensar que desde esa perspectiva la tríada del ascendente incluiría las casas 12, 1 y 2. Pero, sin embargo, yo le decía, porfiando, la astrología tradicional ha estructurado las casas en tríadas que se agrupan no solo en términos de la sucesión diaria, es decir, no en términos únicamente de el movimiento primario, sino en función de su influencia y poder. Influencia y poder. La clasificación en angular sucedente y cadente es más simbólica. Ya podéis imaginaros cuando alguien habla acerca en astrología de que una significación simbólica se está separando de la percepción directa, la relación directa que hay entre las cosas. Y eso es lo que comento siempre. El pensamiento humano es pensamiento simbólico. Nosotros utilizamos los símbolos para pensar. Es decir, la percepción de las cosas concretas, como las vemos a nuestro alrededor, se da a través de una asociación por contigüidad y de una manera sincrónica, de una manera sincronizada. Y esa percepción es una percepción simbólica, con lo cual lo que nosotros vemos son básicamente, nos relacionamos con símbolos. Si nosotros estamos hablando de la percepción directa de lo concreto como pensamiento simbólico, que es en realidad un proceso de percibir las cosas, y hablamos de un simbolismo, estamos pues multiplicando el simbolismo a la segunda potencia, ¿no? Estamos aplicando el simbolismo al cuadrado, lo cual nos lleva a separarnos de la experiencia de lo cotidiano para referirnos a una experiencia que podríamos llamarlo así, de orden, podríamos indicar como de orden artificial, ¿no? Y por lo tanto, cuando un astrólogo habla de que el significado es simbólico, más bien, lo que está es huyendo de la evidencia, ¿no? Muy bien, porque la evidencia, pues, también es simbólica. Es decir, la evidencia también es simbólica, también significa algo la evidencia, ¿vale? Entonces, es decir, que interpretar simbólicamente lo que tiene un sentido desde el punto de vista de la percepción, pues, empírica, pues, de alguna forma alterar y de manera importante, pues, la argumentación. Aquí es donde radica la diferencia entre la propuesta y la estructura tradicional, decía yo, el tema de la consideración simbólica que tiene que ver con la influencia del poder. Entonces yo me apresté a desglosarlo. En el ciclo diario, según su razonamiento, los signos y las casas se suceden a medida que la Tierra rota sobre su eje. Desde esa perspectiva, la casa 12 es el signo planeta que se eleva justo antes de que alcance el horizonte, en el ascendente. La casa 1 es el signo planeta en el ascendente, el punto en el que el signo está en el horizonte este y comienza a subir por el cielo, y la casa 2 sería el siguiente. Sin embargo, la estructura tradicional de las casas pues establece que las casas se agrupan en función de su proximidad a los ángulos y su dinámica de poder, no solo por su sucesión en el movimiento primario. Las casas están organizadas en tríadas, en las que se considera casa angular, el eje principal, la casa sucedente, la que sigue al angular, y la casa cadente que cae del angular. Fijaos que si nosotros decimos 1, 2, 3, la 1 cae en la 2 y la 2 cae en la 3. No es la 1 la que cae en la 3. Es un detalle, por lo tanto, pues que me va a señalar en su réplica mi pupilo, ¿de acuerdo? Pero que yo voy a ignorar en estas circunstancias porque estaba obcecado en esta visión. Entonces, la casa 1 se considera una casa angular y en la astrología tradicional la tríada que surge desde ese ángulo, desde la casa 1, representa el ascendente, luego la casa 2, le decía, y luego la casa 3, que cae de la casa 1, le decía yo. Pero bueno, no cae de la casa 1, que si es 1, 2, 3, cae de la casa 2. El razonamiento detrás de esta estructura tiene más que ver con la fuerza y la capacidad de manifestación de las casas que con su orden de ascenso en el movimiento primario. Y a mí me estaba contradiciendo, le estaba diciendo que el significado de las casas deriva del primario y lo relacionado con el movimiento del Sol, la posición de los signos y las estaciones del año dependía del movimiento secundario. Entonces estaba entrando en contradicción. Entonces en este esquema, la casa 12 no es parte de la tríada del ascendente,
porque es una casa cadente, es decir, tiene menos fuerza y está asociada a un estado de preparación y de solución antes de que la energía se manifieste plenamente en el ascendente. ¿Mm? Por lo tanto, pues yo decía, pues que no podemos inaugurar una tríada pues con una casa débil, ¿no? ¿Por qué la casa no se incluye en la tríada del ascendente en la tradición? Le decía, aunque es la casa que precede al ascendente en el movimiento primario, no se incluye en la tríada ascendente en la astrología tradicional porque es considerada una casa cadente en términos de poder. Ya os habréis dado cuenta que también podemos decir lo mismo de la 3. Las casas cadentes, como mencionamos antes, tienen menos capacidad de manifestación directa en comparación con las angulares y las sucedentes. En la astrología tradicional, los ejes de las casas angulares, que son ascendente, fondo de cielo, descendente y medio cielo, son los puntos más poderosos de la carta. Ya lo indicábamos. Entonces, si bien su razonamiento, yo decía, era correcto sobre la sucesión de las casas en el movimiento primario, y ello es válido desde la perspectiva de cómo los signos y las casas se elevan y caen a lo largo del día, la astrología tradicional clasifica las casas en tríadas basadas en su influencia y poder de relación en los ejes angulares. En este enfoque tradicional, decía yo, la casa 12 no se considera parte de la tríada del ascendente porque es una casa cadente, con menos influencia que la casa 2 y la casa 1. Entonces, si deseas aplicar, decía yo, el movimiento primario en tu enfoque personal, puedes hacerlo. Pero la estructura tradicional de las casas se basa en una dinámica de poder y no en el orden de ascenso diario. Ahora me avergüenza haber escrito eso, ¿no? Bien. Él no cejó y me dijo, pues bueno, pues bien, ¿cómo puede caer la 3 de la 1 si no es contigua a la 1? La clave para entender por qué la casa 3 cae de la casa 1, aunque no son contiguas, radica en cómo se estructuran las casas, le decía yo, en términos de su dinámica de poder y movimiento astrológico. Cuando decimos que una casa cae de otra, no nos referimos a que sea contigua, le decía, o a que esté directamente al lado de la casa angular. En la astrología tradicional, el término caer se refiere a un descenso de influencia y poder. Las casas cadentes son aquellas que simbólicamente, nuevamente la palabra simbólico, que bueno, que ya sabéis la respuesta autoinmune que me provoca el término simbólico cuando estamos debatiendo, ¿no? Astrólogos, cuando estoy debatiendo con alguien acerca de cuestiones astrológicas, ¿no? Por lo que estábamos comentando antes. Las casas, la alergia que me genera, debido a este trauma precisamente. Las casas cadentes son las que están a punto de completar un ciclo y prepararse para el siguiente. Representan una fase de transición o de disminución de la energía en contraposición a las casas angulares. Muy bien. Y la simbología detrás del caer también es otro detalle importante. El uso del término caer en la astrología tradicional proviene de la idea de que la energía de un ciclo disminuye cuando se aleja de los ángulos. Ese punto es uno de los puntos fuertes de que era mi argumentación en ese momento. Claro, la 3 se encuentra mucho más lejos de la 1 que la 2. Por lo tanto, pues dado que la energía nace de la 1, pues al encontrarse en esa posición, pues podríamos decir que se encuentra más debilitada. La casa cadente 3 es porque está en una fase de preparación y transición, mientras que la casa 1 es una casa angular donde la energía es fuerte y directa. La casa 3, por lo tanto, cae de la casa 1 no porque esté contigua a ella, le decía yo, sino porque es una casa que cae, lo que significa estar en una posición más alejada y por lo tanto tiene menos poder en relación con la casa 1, que es la angular. Bien, me contesta, acabo de entender dónde está el error. Tú llamas tríadas a los cuadrantes. Y yo le contesté, no, en astrología los términos tríadas y cuadrantes se refieren a conceptos diferentes. Aunque ambos involucran agrupaciones de casas, vamos a aclarar, le decía yo, la diferencia entre estos dos términos para evitar confusiones. Tríadas. Cuando hablamos de tríadas en astrología nos referimos a un grupo de 3 casas que están relacionadas entre sí por su dinámica de poder. Estas tríadas incluyen una casa angular, una casa sucedente y una casa cadente, como ya hemos explicado. La tríada se forma en torno a uno de los ejes angulares. Las tríadas se enfocan en la dinámica de poder y cómo la energía fluye desde las casas angulares hacia las sucedentes y luego hacia las cadentes. Sin embargo, los cuadrantes, le decía yo, se refieren a una división mayor del círculo completo de la carta natal que se divide en 4 cuadrantes de 3 casas cada uno. 3 casas cada uno.
también, igual que las tríadas. Cada cuadrante abarca un área de la vida más amplia, como lo que estábamos comentando acerca del yo, la intimidad, las asociaciones y la disposición pues, a la vida pública, ¿vale? Vemos que cómo se estaba desviando el sentido. Cada cuadrante abarca un área de la vida más amplia, decía, y por lo tanto los cuadrantes están definidos por los 4 ángulos principales: ascendente, descendente, medio cielo y fondo de cielo. Sí, igual que las tríadas, como estaba definiendo yo. Los 4 cuadrantes pues, serían la 1, la 2 y la 3, y están relacionados con el yo personal y cómo el nativo se experimenta a sí mismo, sus recursos personales y su entorno cercano. Segundo cuadrante relacionado con la vida privada y familiar, la creatividad, los hijos y las responsabilidades cotidianas como el trabajo. Tercer cuadrante relacionado con las relaciones, los bienes compartidos y las transformaciones profundas, y la expansión del conocimiento a través de viajes largos y estudios superiores. Y el cuarto cuadrante pues, se referiría a los logros públicos, la carrera, las redes sociales y las amistades, y los retiros y el aislamiento o los enemigos ocultos, la 10, la 11 y la 12. Fijaos que la explicación que le di en relación con los cuadrantes es idéntica a la que le comenté cuando estábamos hablando acerca de las tríadas. Y acto seguido le digo, cada cuadrante se relaciona con un aspecto amplio de la vida y describe un enfoque específico en las áreas de la carta. Les resumo las diferencias. Voy a hacer el ejercicio de diferenciar un huevo de otro huevo. Muy bien. Son grupos de 3 casas las tríadas: angular, sucedente y cadente, que comparten una relación en términos de dinámica y poder y están conectadas con uno de los ángulos principales. Los cuadrantes dividen el círculo completo de la carta natal en 4 partes, cada una compuesta por 3 casas consecutivas, y se enfocan en aspectos más amplios de la vida: yo, vida privada, relaciones y logros públicos. Conclusión. Aunque tanto las tríadas como los cuadrantes están formados por 3 casas, las tríadas se centran en la dinámica de poder de las casas, angular, sucedente y cadente, dinámica de poder, mientras que los cuadrantes se refieren a la división mayor de la carta en 4 sectores que abarcan diferentes áreas de la vida. Ambos conceptos son fundamentales en la interpretación astrológica, pero se utilizan con fines diferentes. Habréis notado que estoy diferenciando lo que no tiene diferencia. Muy bien, él me pregunta, dime cómo explica las tríadas entonces el eminente astrólogo Robert Smith cuando describe los significados de los lugares en la astrología helenística. Lo cual, pues es una pregunta, pues ya veremos qué capciosa. Robert Smith, una de las principales figuras en la traducción e interpretación de los textos astrológicos helenísticos, le decía yo, describe los lugares, lo que llamamos casas hoy en día, en función de su relación con los ángulos y de cómo estas relaciones estructuran la interpretación astrológica en la astrología helenística. En la astrología helenística, los lugares, también conocidos como topoi, le decía, se refieren a las casas o divisiones del cielo en una carta astrológica. A diferencia de los enfoques modernos, los lugares en la astrología helenística se basan principalmente en la relación angular de las casas con el ascendente, y no solo en los significados tradicionales modernos de las casas. Según Smith, la astrología helenística interpreta los lugares en función de su relación geométrica con el ascendente, que es considerado el lugar más importante porque representa el horizonte o el punto de manifestación del ser. Smith resalta que en la astrología helenística las casas o lugares se agrupan en lo que él llama tríadas, basándose en cómo interactúan con los ángulos, en particular con el ascendente. Los lugares tienen una relación estrecha con los ángulos porque se ven influenciados por la energía de las casas angulares. Ahí estaba cometiendo un desliz. Es decir, sí es cierto que Robert Smith se refiere a la relación angular que mantienen los lugares en relación con el ascendente a la hora de determinar lo que representan esos lugares, estableciendo, por ejemplo, el hecho de que el trígono en relación con el ascendente está vinculado pues, a la casa 5 y a la casa 9 y que están asociados en signos enteros pues, a un mismo elemento. Por lo tanto, pues sí, es cierto que los antiguos aplicaban ese principio. Y los que estáis en logos astrológicos sabéis que nosotros en logos astrológico utilizamos las triplicidades, que es ese concepto, de manera muy notable, como probablemente pues, no se suele hacer cuando se estudia astrología tradicional. Nosotros respetamos el tema de las
de las triplicidades y le damos una importancia fundamental. Pues, sería largo explicar pues, todas las implicaciones que ello conlleva. Pero no nos estábamos refiriendo al tema de las triplicidades, sino al tema de las tríadas, que es otra cosa diferente. Ya lo veremos. La estructura de las tríadas se basa, para Schmidt, yo le decía, en una casa angular, una casa fuerte. Los lugares angulares están alineados con los 4 ángulos principales de la carta, casa 1, 10, 7 y 4, y estas casas tienen mayor influencia y poder, también lo indica Robert Schmidt. Le decía, luego viene una casa sucedente, casas 2, 5, 8 y 11, y luego viene una casa cadente, 3, 6, 9 y 12, que son esas casas donde caen de las casas angulares, ¿no?, esos lugares, y se relacionan con la preparación o la disminución de poder. Y yo estaba atribuyendo a Robert Schmidt el error que yo he cometido, a la hora de establecer 1, 2, 3. En la interpretación helenística, estas casas son vistas como lugares donde la energía está en transición o preparándose para un nuevo ciclo, lo cual no es cierto. Es decir, representan lugares de retroceso, de recapitulación, representan lugares acrematísticos y lugares en los que no son rentables. Y le decía, en la astrología helenística la casa 1 es el punto de enfoque. Y las casas que están en trígono o en aspectos favorables con el ascendente son consideradas particularmente afortunadas o influyentes. Las tríadas en este sentido serían grupos de casas que están en una configuración geométrica con el ascendente. No. En ese contexto, las definiciones de lo que son los lugares se establecen en función de la relación que mantienen efectivamente esos lugares con el ascendente. Totalmente cierto. Pero eso determina la disposición de los trígonos angulares y por lo tanto de la agrupación por elementos de los diferentes lugares. Las tríadas son algo diferente. Luego tenemos pues cuando estamos hablando de los trígonos, estamos hablando de la casa 1, de la casa 5 y de la casa 9. Son el lugar más fuerte que representa el nativo de la casa 1, la 5 relacionada con la creatividad y los hijos, y la 9, también en trígono con el ascendente, se asocia a la filosofía, la espiritualidad y los viajes. En este caso, trígonos, no tríadas. La función de los lugares sucedentes y cadentes según Schmidt es lo siguiente, le decía yo. Robert Schmidt explica que en la astrología helenística los lugares sucedentes que siguen a los ángulos consolidan lo que se manifiesta en las casas angulares. La casa 2 tiene una relación de apoyo y consolidación de la casa 1 y ya que se encarga de los recursos que sustentan al nativo. Por ejemplo, la casa 6, que es cadente del fondo de cielo, decía yo, equivocado, es vista como un lugar de preparación y de trabajo, pero con una disminución de poder en comparación con las casas angulares. En resumen, Robert Schmidt describe las tríadas de los lugares en la astrología helenística como agrupaciones de casas que interactúan con los ángulos, particularmente el ascendente en términos de dinámica de poder y manifestación de la energía. Es decir, estaba pues asociando lo que decía Robert Schmidt a lo que decía yo mismo. Los lugares se estructuran en casas angulares sucedentes y cadentes, donde las casas angulares son las más poderosas. Las sucedentes consolidan la energía y las cadentes están en transición o preparación. Esta visión de las tríadas en la astrología helenística es clave para entender la relación geométrica y el poder de los lugares en una carta natal, según los principios helenísticos interpretados por Schmidt. Y entonces me contesta mi contraparte. Bien, ¿cuál dice Robert Schmidt que es la tríada del ascendente en la astrología helenística? Robert Schmidt describe las tríadas en la astrología helenística en función de su relación con los ángulos principales, digo. Casa angular 1, ascendente, casa sucedente 2, casa cadente, casa 3, en relación con la tríada del ascendente. En la visión de Schmidt, la tríada ascendente está compuesta por la 1, la 2 y la 3, siguiendo la lógica helenística de cómo estas casas interactúan en términos de manifestación y poder. Y en el siguiente envío, mi pupilo me envía dos textos, uno que es el significado de las casas en relación con un texto de Robert Schmidt, que no es muy largo, que es muy interesante, y luego también otro texto de Chris Brennan, ¿no? Un PDF de 27 páginas. Lee detenidamente el texto, me recomienda.
Muy bien, yo leo y digo, pues bueno, pues según Chris Brennan, en su trabajo sobre los regocijos planetarios y los orígenes de los significados de las casas y las triplicidades, que es un texto que os podéis bajar en el sitio de Chris Brennan, es decir, en su página web. Es un texto interesantísimo en donde precisamente habla acerca de esta cuestión, ¿no? Acerca de esta cuestión. Y expreso según Chris Brennan, Robert Smith acuñó el término tríadas angulares para describir cómo las casas en astrología helenística se agrupan en grupos de 3, con cada grupo centrado en uno de los 4 ángulos principales. Según la explicación en el texto de Chris Brennan sobre la astrología helenística y los significados de las casas, la tríada del ascendente en la astrología helenística, según Robert Smith, está compuesta por las casas 12, 1 y 2. No estaba en lo correcto, estaba él en lo cierto. Este agrupamiento sigue el esquema de las tríadas angulares, donde se agrupan 3 casas alrededor de un ángulo principal. La casa angular es la más importante y las otras 2 son casas sucedentes y cadentes. En el caso de la tríada del ascendente, la casa 1, que corresponde al ascendente, es el eje principal, flanqueada por la casa 12 y la casa 2. Este grupo se basa en el movimiento diurno de los planetas y refleja una estructura esencial dentro de la astrología helenística. Por lo tanto, le doy la razón. Y él me contesta, bien, ¿cuál de las 2 interpretaciones es la correcta? ¿La de la tríada que me dabas tú, 1, 2, 3? ¿O la de 12, 1 y 2, que es lo que se desprende de lo que indica Robert Smith? Yo le contesto, bueno, la diferencia entre ambas interpretaciones de las tríadas, 1, 2, 3, versus 12, 1 y 2, refleja los dos enfoques distintos sobre cómo agrupar las casas en la astrología, dependiendo de si uno se enfoca más en la dinámica de poder o en el movimiento diurno de los signos y de las casas en la carta natal. Entonces le digo, bueno, pues vamos a desglosar ambos enfoques para aclarar cuál es el más correcto en el contexto de la astrología helenística, especialmente según la interpretación de Robert Smith y de Chris Brennan. Tríada 1, 2, 3, que es el enfoque de la astrología tradicional. En la astrología tradicional, y entre paréntesis le digo, y también en el enfoque de la astrología helenística en algunos casos, las casas se agrupan en tríadas en función de su dinámica de poder. Casa angular, casa 1, casa sucedente, casa 2, casa 3. Esta es casa cadente, casa 3. Esa es la interpretación más común en la astrología tradicional, donde las casas angulares, casa 1, sucedente, casa 2 y cadente, casa 3, están vinculadas en función de su capacidad para manifestar energía de manera directa, continuarla o prepararla para el siguiente ciclo, es decir, angular, sucedente o cadente. Muy bien, el enfoque basado en el movimiento diurno. Ya está admitido que 12, 1 y 2 está relacionado con el movimiento primario. Entonces, bueno, aquí ya queda bastante claro que lo que determina pues, el contexto de las casas tiene que ver con la rotación de la Tierra sobre su eje y no sobre la disposición del Sol. En el enfoque helenístico que promueve Robert Smith y es explicado por Chris Brennan, las casas se agrupan en tríadas basadas en el movimiento diurno de los signos y planetas en la carta. La casa 12 es la que precede al ascendente en el movimiento diurno. Representa el lugar donde el signo o planeta está elevándose y a punto de alcanzar el horizonte. Es una casa de preparación o transición y aunque es cadente, tiene una relación importante con la casa 1 porque es el lugar que precede al ascendente. Casa 1 sigue como la casa angular y el punto principal de manifestación del ser y la identidad. La casa 2 es sucedente y sigue en la tríada como la casa que sostiene y consolida lo que se ha iniciado en la casa 1. Entonces este enfoque se centra más en la sucesión natural de las casas en función del movimiento diurno, no simbólico, sino natural, ¿vale? Pensamiento es simbólico y sirve para entender las cosas naturales que nos brotan a los ojos y por lo tanto percibimos a través de nuestros sentidos. Entonces el símbolo de un símbolo pues es un símbolo al cuadrado y no tiene mucho sentido. Una copia, como diría Platón, una imitación, ¿vale? De lo que representa. Y en ese sentido pues una devaluación, una degradación, ¿vale? Y cómo los signos y planetas se elevan, ¿no? Y pasan por el ascendente. Es como se refleja en esta visión. En este esquema la casa 12 forma parte de la tríada porque es la casa que precede directamente al ascendente y juega un papel en cómo los planetas o signos emergen en el ciclo diario. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta?
Y la respuesta que le doy, pues es la respuesta típica del astrólogo. Cuando le están pidiendo cuentas acerca de algo, pues que no puedo hacer valer como absolutamente válido, como yo trataba de hacer en un momento dado. Que es que le digo que ambas interpretaciones son válidas. Son dos maneras diferentes de interpretar. Pero la correcta depende del contexto, nuevamente, contexto en el que se esté trabajando. Por lo tanto, 1, 2, 3 es útil en algunos contextos y 12, 1, 2 en otros completamente diferentes. La tríada 1, 2, 3, esta interpretación es correcta en el contexto de la astrología tradicional. Y es la forma más común de entender las tríadas en la astrología occidental posterior. Se enfoca en la dinámica de poder de las casas, donde las angulares son las más fuertes, las sucedentes consolidan la energía y las cadentes son transitorias. Cosa que también dice Smith. O sea, la 12 es transitoria. Y las sucedentes, pues, son las que consolidan la energía, igual, idéntico, lo mismo. Y la angular es por donde actúa. Con lo cual, no es una visión, esta visión que yo atribuía al pensamiento astrológico tradicional, pues que se contradiga, al menos en ese punto, la visión de Smith, ¿no? Indicaba posteriormente, tríada 12, 1 y 2, esta interpretación es correcta dentro del contexto de la astrología helenística y el enfoque de Smith y Brennan, como diciendo, bueno, pues lo dicen esos dos. Se basa en el movimiento diurno y en cómo los signos y planetas emergen a través del ascendente. Es un enfoque que tiene sus raíces en la visión helenística de los lugares y la influencia del ciclo diario en la carta natal. Conclusión, lo que yo le digo, si estás trabajando dentro del marco de la astrología helenística, la tríada 12, 1 y 2 sería la interpretación correcta según Robert Smith y Chris Brennan. Esta tríada refleja el enfoque basado en el movimiento diurno y el rol de la casa 12 como parte del ciclo que precede al ascendente. Sin embargo, le digo, si prefieres un enfoque más tradicional como el medieval o renacentista, la tríada 1, 2, 3 es la interpretación clásica, basada en la dinámica de poder de las casas. Bueno, obviamente no íbamos a quedar así. Y mi corresponsal pues, me envió pues, una nueva pregunta. ¿Qué autor helenístico agrupa las tríadas 1, 2, 3 para el ascendente, ya que dices que algunos astrólogos tradicionales, pues helenísticos, porque bueno, no sé hasta qué punto tradicional y helenístico no son términos que se pueden transponer, indica que la 1 y 2, 3 pues son útiles para son tríadas del ascendente. Me pregunta, ¿qué autor helenístico? Entonces yo le tengo que contestar, en la astrología helenística, según las fuentes clásicas como Vettius Valens y otros astrólogos antiguos, la tríada del ascendente se define con las casas 12, 1 y 2, siguiendo el esquema del movimiento diurno. Esta estructura está respaldada por la idea de cómo los signos y planetas emergen en el ciclo diario a través del ascendente. Y como me indicaba él, la casa 12 es la casa cadente que precede al ascendente y se asocia con la preparación o la transición hacia el ascendente. Aunque es una casa cadente y por lo tanto de menor poder, forma parte del ciclo diurno y juega un papel crucial en la preparación de lo que se manifiesta en la casa 1. La casa 1 es el punto más importante, donde el signo y los planetas se elevan y entran en el horizonte, representando la manifestación del ser. Y la casa 2 es la casa sucedente, consolidando y estabilizando lo que se manifiesta en la casa 1, particularmente en términos de recursos y sustentos. Este enfoque, basado en el movimiento diario, es lo que explica la tríada del ascendente en el marco helenístico, y no la estructura de las casas 1, 2, 3, que se ve más común en la astrología posterior, que se enfoca en la dinámica de poder, angular, sucedente y cadente. Por lo tanto, dentro del enfoque de Robert Smith y la astrología helenística, la tríada correcta es 12, 1 y 2. Y él me contesta, pero tú decías que hay autores antiguos del periodo helenístico que defienden y sostienen que la tríada del ascendente es 1, 2, 3. ¿Qué autores son esos? Entonces yo le digo mis disculpas por la confusión anterior. En realidad no hay evidencia directa en los textos helenísticos de que los autores clásicos agrupen la tríada ascendente como 1, 2, 3. Este agrupamiento es más una interpretación posterior, común en la astrología tradicional medieval y renacentista, donde se agrupan las casas en función de su dinámica de poder, angular, sucedente y cadente. En la astrología helenística, según la interpretación de Robert Smith y otros estudiosos contemporáneos como Chris Brennan, la tríada ascendente se entiende más bien como 12, 1 y 2,
basada en el movimiento diurno y el ciclo en el que los planetas emergen a través del ascendente. Es posible que hayamos tenido una confusión debido a que la interpretación 1-2-3 se ha popularizado en los enfoques medievales y modernos, pero no corresponde a las fuentes helenísticas originales. Y muy bien, aquí terminó pues terminó este episodio en nuestra singladura, en nuestra mutua interacción, valga redundancia, ¿no? Mutua interacción que hemos seguido manteniendo, que ya manteníamos antes, ¿no? De hecho, ha sido una muy fértil colaboración, todos los sentidos. Y bueno, pues seguimos con nuestras clases, ¿no? Seguimos con las clases pues hasta el día de hoy. De todas maneras, muchos de los que habréis estado escuchando esta conversación, pues habréis visto, habéis visto lo que hemos estado comentando en relación con esta conversación, habréis visto pues muchos de los temas sobre los que yo hago mucho hincapié en la explicación de lo que son los lugares, ¿no? Y por lo tanto, muchas de las razones por las cuales algunas cosas que en un primer momento pues chocan, como muy enfáticamente defendidas por mi parte, pues tienen su motivación precisamente en esta experiencia, ¿no? La experiencia de darte cuenta de que piensas que sabes una cosa cuando en realidad pues te falla, ¿no? Te falla la base, ¿no? Y nada, pues rectifiqué, todos lo sabéis, y bueno, pues a lo largo del tiempo pues lo hemos ido desarrollando y conociendo. Logos Astrológico es una escuela, bien lo sabéis, en donde participamos todos, los que están dentro de Logos y dentro de poco también los que estáis fuera. Entonces estos vídeos son el preámbulo a laboratorios y talleres que vamos a hacer de astrología práctica, en donde vamos a ver cómo todas estas cosas se aplican de manera fehaciente, es decir, de manera a través de cartas concretas, y cómo esto se lleva al nivel de lo cotidiano. Son pues actividades que van a estar dentro del canal, que van a estar también dentro de la membresía. Entonces, a partir de ahora, también vamos a tener en el canal de YouTube pues una serie sobre técnicas y teoría astrológica. La hemos iniciado con esta temática, es una temática fascinante. Entonces, pues nada, espero que los que hayáis escuchado esto, pues lo hayáis escuchado con edificación, es decir, os haya sido de utilidad. Suscribiros si no estáis suscritos, dadle a la campanita para que os envíen las notificaciones cuando vayamos subiendo pues vídeos, ya sean de la parte cosmológica, metafísica y filosófica, que era la que veníamos alimentando en las últimas 3 semanas, como de la parte técnica y teórica, ¿vale? Que va a seguir pues fluyendo, porque voy a seguir subiendo vídeos en este estilo. Y pues comentad, que yo pues muy encantado en la medida en que me maneje pues con las notificaciones, que lo tengo un poco complicado, porque bueno, pues no estoy muy acostumbrado a manejarme en YouTube, pues esos comentarios pues me van a servir no solamente para responder a vuestras preguntas, sino también me van a dar ideas para futuros vídeos que vayáis subiendo. En fin, muchas gracias por haber escuchado este vídeo. Han llegado a este punto ya cerca de 1 hora y 20 minutos. Llevamos hablando. Es un vídeo un poco más largo. Y os envío un abrazo y mañana pues tendremos más. Estos 2 últimos días pues no he subido vídeos. Este vídeo y esta consideración ya la había hecho ayer, pero por un problema en el editor de vídeo pues se me fue el trabajo al traste y lo he tenido que volver a grabar hoy. Con lo cual por eso no subí vídeo ayer. No es porque no haya hecho el trabajo, sino porque el trabajo no salió bien. Hoy pues espero que esto llegue hasta vosotros y con edificación y provecho, como decía. Buenas tardes, un abrazo y nos vemos mañana.